En la oración del hermano nos exhortaba que estemos atentos para escuchar la palabra, porque nos dice cómo estamos, nos dice y nos recuerda quiénes somos. Así que es importante para todos y cada uno de nosotros que meditemos en la palabra que escuchamos y que sobre todo que la podamos poner en práctica. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas y allí nos hace lo que él escribe, prácticamente nos da el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es de muertos a vida por la gracia de Dios. De muertos a vida por la gracia de Dios. Y ustedes ya se imaginarán que está las citas o los textos que vamos a considerar en Efesios, capítulo 2, y cuando menos los primeros 5 versículos. Allí nos entendemos y nos damos cuenta que las mismas palabras de Pablo nos están diciendo que nosotros pasamos de muerte a vida, pero por la gracia de Dios. Dice los textos: y Él os dio vida a vosotros. Cuando miramos estas primeras palabras del versículo 1 del capítulo 2, probablemente nos preguntemos a quién le está escribiendo el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo está hablando o le está escribiendo a cristianos, ¿verdad?, convertidos del paganismo o conocidos también por gentiles, es decir, no eran judíos de ascendencia judía, sino eran del resto del mundo, de distintos pueblos que existían en aquel tiempo, ¿verdad? Y está dirigida, bueno, directamente a ellos, ¿verdad? Pablo está escribiendo desde la prisión, está escribiendo a la iglesia en Éfeso, y el domingo pasado mencionábamos que la carta a los Efesios o nos da un punto de vista de la iglesia, pero no desde el punto de vista del hombre, sino desde el punto de vista de Dios. Y la iglesia de Éfeso, pues es una iglesia perfecta, ¿verdad? Así que Pablo está escribiéndole entonces a estos gentiles que habían o que se había realizado en ellos toda la redención de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, y se realizó todo esto por su vocación o por el llamamiento, ¿verdad? Después de eso viene el arrepentimiento y tiene como objeto llevarnos a la convicción, ¿verdad? Cuando leemos allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, y hablando el apóstol del ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Él en el versículo 2 de Mateo 3 menciona, ¿verdad?, o exhorta diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento, ¿verdad?, pues es un cambio completo de nuestra actitud, ¿verdad?, de nuestra disposición moral. Es un cambio radical. Cuando está el arrepentimiento, somos compungidos, nos damos cuenta de cómo nos hemos opuesto a la voluntad de Dios y ya no queremos hacerlo más, y eso hace que nos tendamos hacia Dios, ¿verdad? Pero dice aquí el apóstol Pablo, continuando con el versículo 1,
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, ¿verdad? Pero vamos a ver solamente cuando estabais muertos, ¿verdad? Es decir, moralmente o espiritualmente ellos estaban separados de Dios, como en un tiempo también nosotros estuvimos separados de Dios, hasta que vino el llamamiento, ¿verdad? Recordemos nosotros que el llamamiento siempre es la palabra de Dios, ¿verdad? Y de muchas maneras Dios nos llama, ¿verdad? Cuando atendemos ese llamado y nos damos cuenta de lo que las Escrituras están hablando de cada uno de nosotros, como dice Santiago, que es como un espejo que nos hace ver todos nuestros errores, todos nuestros defectos, pero al mismo tiempo la palabra nos dice cómo podemos ser, cómo podemos eliminar aquellas cosas que no están bien delante de la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, muertos espiritualmente. En el mundo de aquel tiempo, principalmente en el mundo romano, y cuando Pablo escribe la carta a los romanos de ahí de Corinto, ¿verdad? Y la manda con Febe, ¿verdad? Él está hablando en el primer capítulo y los primeros capítulos de que todos son pecadores, ¿verdad? Pero está hablando de aquellos que teniendo la ley de Dios seguían necios en su conducta, en su comportamiento, y se olvidaban y despreciaban las cosas de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y versículo 27, ¿verdad? Dice la Escritura: de cierto os digo, dice, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y tendrán vida y vivirán. Dice, los muertos, viene la hora, tiempo presente. Le está diciendo, el Señor está allí rodeado de los judíos, ahí en Jerusalén, y les dice, viene la hora cuando los muertos oirán su voz en los sepulcros, oirán la voz del Hijo de Dios, ¿verdad? No en los sepulcros, oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Les está diciendo a ellos que están muertos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo aquí está diciendo en esta carta, ¿verdad? Está diciendo, sabiendo que recibieron vida, ¿verdad? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿verdad? Y en un tiempo estuvimos muertos. En una oportunidad el hermano Wally dio una clase, ¿verdad? Y hablando de morir, ¿verdad? Dice, la muerte es una separación, ¿verdad? Hay la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda, ¿verdad? Que es en donde ya no hay esperanza, ¿verdad? Pero la muerte física es cuando se separa el alma del cuerpo, ¿verdad? La muerte espiritual es cuando estamos separados de Dios, ¿verdad? Así como Pablo les está diciendo a los efesios, ustedes estaban muertos, ¿verdad? Espiritualmente, pero Dios les dio vida, ¿verdad? ¿Cómo les dio vida? Pues les dio vida con el Evangelio, ¿verdad? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice la Escritura, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. En delitos son como transgresiones, ¿verdad? Es decir, son o designan las acciones culpables que comete el hombre cada día, ¿sí? Eso es transgresiones. Dice, estaban muertos en sus delitos, en todas sus transgresiones, en todas las acciones culpables que hacían, de todo tipo las acciones, ¿verdad? De tipo moral, de tipo físico, ¿verdad?
de tipo de sentimiento de la mente, del odio, ¿verdad? El odiar, el desear mal, el procurar todo lo malo para los demás, ¿verdad? Y eso entra en todas las acciones que son culpables y que están en el hombre, y que eso lo aparta de Dios. Pero dice, y pecados. La palabra que emplea Pablo es en el griego, ¿verdad? No sé griego, pero sé el abecedario, ¿verdad? Que desde el alfa hasta la omega, ¿verdad? Que cuando, en mis años de preparatoria, por saberme el abecedario griego, aprobé la materia, ¿verdad? Pero es todo lo que sé. Y alguna que otra palabra, ¿verdad? Y la palabra pecado es amartia o jamartia. Y esa palabra en el griego significa alguien que yerra el blanco, ¿verdad? Como si si tuviera una cartulina con un círculo, ¿verdad? El círculo de Target, ¿verdad? De la tienda. Y luego con una pistola le apuntáramos al centro, ¿verdad? Pero ni siquiera le dimos a la cartulina, mucho menos al centro, ¿verdad? Salió el tiro o el balazo por sin ningún rumbo. Erramos el blanco. Pero aquí no se está refiriendo a que vamos a tirar con una lanza o con un arco o con una flecha o con una bala, ¿verdad? Se está refiriendo a nuestra vida. Erramos en el blanco, ¿verdad? ¿En qué manera podemos errar, ¿verdad? En la vida? Bueno, podemos errar en no llegar a ser lo que deberíamos de ser. No sé si se entiende. No llegar a ser lo que deberíamos de ser. En todos los ámbitos de nuestra vida. Vamos a decir que, por ejemplo, como esposo, como esposa, ¿verdad? Como esposo, soy el esposo, llegué a ser el esposo que se debe de merecer mi esposa, o es la esposa, la mejor esposa que hay para aquel que es su marido. Y vamos a ver que en lo particular, ¿verdad? Como esposo, pues tengo muchos hierros, ¿verdad? He errado, ¿sí? Bueno, como padres, somos los padres que debimos o deberíamos de haber o deberíamos de ser. Fuimos esos padres así, o fallamos con nuestros hijos en alguna situación, en su guía, en su cuidado, etcétera. Como hijos, llegamos a ser los hijos que nuestros padres querían. Y nos damos cuenta que sigamos siguiendo la lista, ¿verdad? Y en lo particular estoy viendo que fallé, erré el blanco, como esposo, como padre, como hijo, como estudiante, como vecino, como trabajador, como obrero. Somos los obreros o fuimos los obreros que deberíamos de haber sido, o fallamos, erramos el blanco. Eso es amartia, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos, ¿verdad? O sea, en todas las acciones culpables, ¿verdad? Todo lo que el hombre hace y que se opone a Dios, ¿verdad? Tanto en hechos como en pensamientos, como en sentimientos, ¿verdad? Y encontramos que son transgresiones que hemos cometido. Pero en errar el blanco en nuestra vida, a lo mejor hemos errado el blanco en
en todas las situaciones que tenemos como individuos, como personas, como cristianos, ¿verdad? Hemos cerrado el blanco. Solamente tenemos la misericordia de Dios y tenemos el privilegio de ir a Dios en oración y pedir en el nombre de Jesucristo que perdone lo que hice mal hoy. Ya lo de ayer ya pedimos perdón, ¿verdad? Pero hoy es el día en el que en el que no debemos de errar el blanco. Estamos aquí en la adoración a Dios, en nuestros cantos, en nuestras oraciones, tanto en el que preside la oración como en nosotros que estamos oyendo lo que el hermano está pidiendo para todos nosotros, en la predicación de la palabra, en estar atentos a la palabra, como dijo el hermano, estar atentos para tenerlo en nosotros, que quede en nosotros y que podamos aplicarlo en nuestra vida. En nuestra participación de la mesa del Señor, estamos conscientes de todo esto, que rendimos culto a Dios. Cuando recordamos el sacrificio de Cristo, estamos pensando en ello, estamos oyendo las escrituras que se leyeron o estamos haciéndolo maquinalmente, ¿verdad? De una manera autómata. Podemos errar en muchas cosas. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar siempre atentos. Entonces, en los pecados, ¿verdad? Pues bueno, ya mencionábamos, podemos no llegar a ser lo que deberíamos de ser. Y pues qué triste, ¿verdad? Cuando como cristianos, ¿verdad?, fallamos en nuestra conducta, ¿sí? No importa que ningún hermano de la iglesia, ¿verdad?, nos vea, pero Dios nos ve, ¿verdad? Así que debemos de estar conscientes, ¿verdad?, de que cometemos muchas amartias, o sea, erramos mucho el blanco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que venir a las Escrituras, a la palabra de Dios y suplicarle, pedirle con clemencia que perdone nuestros pecados. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, continúa, ¿verdad?, en el versículo 2, ¿verdad?, cuando dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo expresa el conjunto de ideas, de pensamientos, de tendencias que se manifiestan en la época en que vivimos. Son diferentes las tendencias conforme va transcurriendo el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, al elegir un gobernante, ¿verdad?, y cuando no nos damos cuenta o no sabemos, ¿verdad?, qué es el pensamiento de aquella persona, ¿verdad?, de que estamos nosotros eligiendo para que guíe el país o la ciudad o el condado, el estado donde vivimos, ¿verdad? Pero yéndonos hacia nosotros, ¿verdad?, cuando miramos los cambios de leyes, ¿verdad?, donde hacen a un lado la ley de Dios, donde lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad?, que olvidando el hombre y la mujer, las costumbres de ellos las apartaron y cometieron actos perversos indebidos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, ¿verdad? Y esa es la tendencia que hay ahorita, ¿verdad? Miramos desafortunadamente, ¿verdad?, en
pues películas o no sé, noticieros, donde la sociedad aprueba esas cosas. La actitud que tienen los hijos, los jóvenes con los mayores, ¿verdad? Y cuando debería de ser como, bueno, aquí habíamos como unos 5 o 6, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, ¿verdad? La actitud que había nuestra para los mayores, la actitud que había para las mujeres, y ahora es un caos, ¿verdad? Ahora es un caos. No sé si ustedes sepan, pero allá por 1940 o un poquito antes, parece que por los 40, por ejemplo, no permitían a los varones en la playa que estuviera descubierto el torso, el pecho. Yo no sabía eso, ¿verdad? Mucho menos las mujeres, ¿verdad? Y un grupo de jóvenes de Nueva York se pusieron de acuerdo y se metieron a la playa en el puro traje de baño, ¿verdad? Y todos fueron arrestados por inmorales. Imagínense eso hoy. Entonces la tendencia que hay en el mundo, ¿verdad? Todos los desatinos que hay en las leyes humanas, ¿verdad? Que donde cambian el valor de Dios, ¿verdad? En donde los valores de patria, de hogar, van bajando cada vez más, ¿verdad? Y esto el apóstol Pablo le está diciendo hace casi 2000 años a los efesios, ¿verdad? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Verdad? ¿Cómo estamos nosotros, verdad? Conforme al espíritu, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Es decir, la potestad del aire designa el imperio de Satanás, del demonio. Pablo lo llama en Efesios capítulo 6, versículo 12, regiones celestes, ¿verdad? Está como en el espacio, ¿verdad? Y está siempre tratando de hacernos caer. La escritura nos dice, Satanás utiliza todas las artimañas del error para hacernos caer, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fortalecernos? Tenemos que estudiar las escrituras, tenemos que venir a Dios en oración, tenemos que orar constantemente. Como dice el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El rey David, ¿verdad? En su época, ¿verdad? Casi como 4000 años, creo, ¿verdad? Teniendo ellos el tabernáculo, porque todavía con David, pues todavía el tabernáculo estaba en Silo y el arca del pacto estaba allí en la ciudad de David y había muchos que ofrecían, muchos del pueblo que ofrecían ofrendas a ídolos, ¿verdad? Y el salmista, David como salmista, ahí en el Salmo 121, ¿verdad? Porque en esa época la gente idólatra buscaba los lugares altos, los montes, ¿verdad? O los árboles frondosos. Dice él en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No va a venir de los montes, ¿verdad? Y él mismo contesta, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se dormirá el que guarda a Israel. Y dice, Jehová es tu guardador. Él es el que te cuida. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. ¿Por qué dice esto David? Porque él tenía como objetivo Jehová Dios. Y nosotros debemos de tener como objetivo a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que hace posible la salvación nuestra. En el versículo, Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 4 y versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, cuando vamos con el evangelio, cuando las personas que nos escuchan, cuando los grupos religiosos, los miles y miles de grupos religiosos que han tergiversado las escrituras y que aunque creen que están adorando a Dios, el Dios de este siglo cegó su entendimiento y siguen otro evangelio diferente. Y el apóstol Pablo dice: no que haya otro, en Gálatas capítulo 1, no que haya otro, pero hay algunos que tergiversan o perturban las palabras de lo que dice el evangelio. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Colosenses en el capítulo 1 y versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se fijan cómo el domingo anterior, cuando hablábamos de que el llamado que Dios nos hace, ¿verdad? Y que nosotros creíamos, ¿verdad? Bueno, yo creía que estaba bien en mi vida, ¿verdad? No tenía vicios, no era drogadicto, no robaba, no mataba, no nada de eso. Y yo me sentía que estaba bien delante de Dios. Pero es como si nosotros nos estamos comparando con alguien que es ladrón, vicioso, ¿verdad? Y yo digo: yo soy mejor que él. Pero no nos comparemos con alguien que es peor que nosotros. Comparémonos con alguien que es superior a nosotros. Y en este caso, a Cristo. El apóstol Pablo exhorta: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 me parece. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Es muy arriesgado, para mí, es muy arriesgado decirles a ustedes que me imiten. No. Vean las escrituras, ¿verdad? Porque yo sé quién soy, ¿sí? Pero Pablo estaba seguro de quién es, porque él está muy arriba de nosotros, ¿verdad? Pero para allá tendemos a ser mejor cada vez, y queremos ser mejor. Y cuando caemos, vamos a Dios en oración y pedimos perdón. Hace unos domingos atrás, ¿verdad? 2, 3 meses quizás, cuando estábamos hablando de Romanos capítulo 6, ¿verdad? De que el cristiano no vive en pecado, pero el cristiano es pecador. Y luego nos preguntan: bueno, ¿y cuál es la diferencia? Dice: bueno, es que yo como cristiano caigo en pecado, pero yo no vivo en pecado. Y esa es la diferencia. Y el mundo vive en pecado, porque no quiere nada de Dios. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿verdad?, en vuestros delitos y pecados. Y dice el versículo 2, ¿verdad?, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que no han aceptado el evangelio.
Así que el versículo 3 de Efesios 2, ¿verdad?, nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Ahora Pablo se incluye. En los primeros 2 versículos está hablando de aquellos cristianos que habían sido extraídos de los gentiles. Pero ahora él está diciendo, yo también estaba con ustedes. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de escuchar el Evangelio, antes de empezar a ir a reunirme en la iglesia de Cristo allá en la Ciudad de México, yo era hijo de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque era desobediente, no quería obedecer el Evangelio, pero me empezaron a predicar el Evangelio, empezaron a hablar del Evangelio y estuvieron allí duro conmigo, ¿verdad? Las predicaciones, las clases, ¿verdad? Y hasta que ese Evangelio, como dice Romanos 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y la fe es el arranque, ¿verdad? Es cuando nosotros empezamos a mirar, empezamos a creer en Jesucristo, a aceptarlo como el Hijo de Dios, pero necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, en aquel camino de Jerusalén a Emaús, y cuando iba con dos discípulos, ¿verdad?, y les habla y les dice allá en el versículo 47 de Lucas 24, ¿verdad?, y que mandó él y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿verdad? Dice, porque era necesario que yo pasara por todas estas cosas, por los sufrimientos, por la muerte, por la crucifixión, por la sepultura y por la resurrección, ¿verdad? Entonces, Pablo nos está diciendo los medios de que se sirve Satanás, ¿verdad? Son los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestra carne. ¿Y qué? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Que hagamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Se fijan cómo nuestra mente nos lleva a hacer, ¿verdad? Surge la tentación, ¿verdad? Y le damos forma en el pensamiento. Nadie nos está viendo, pero Dios sí nos está viendo, ¿verdad? Y Pablo está hablando de esos medios de los cuales se sirve Satanás, ¿sí? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por tanto éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, Pablo se incluye con todos ellos, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan ustedes? Si han leído Romanos capítulo 7, ¿verdad? Él creyendo que estaba haciendo lo mejor en el fariseísmo, ¿verdad? Cuando vio el mandamiento espiritualmente, el mandamiento, ¿qué será? El mandamiento 7 u 8, cuando habla de la codicia, no, es el 10º, ¿verdad? Cuando vi, no codiciarás, dice, el mandamiento me mató, porque lo vio ya ahora espiritualmente, ¿verdad? Él no lo veía espiritualmente. Y todos los mandamientos, ¿verdad?, de la ley de Moisés, ¿verdad?, tienen enseñanza espiritual, ¿verdad? Pero al principio Saulo, los fariseos, por ejemplo, se dice, no matarás. Bueno, mientras no lo puedo golpear a este esclavo, a esta persona, a este ladrón, ¿verdad?, y dejarlo inválido, ¿verdad? Pero mientras no lo mate, pues no violé el mandamiento, ¿verdad? Pero ¿qué les dice Jesús? Aun si piensas un deseo en contra de otro, ¿verdad?, si le dices fatuo, ¿verdad?,
ya es como si lo hubieras matado. Entonces, Pablo tenía que ver la ley espiritualmente y por supuesto, el pueblo de Israel, pero lo veían solamente bajo la letra, no bajo el espíritu. Entonces, el medio por el cual el tentador obra en los deseos alimentados en el corazón de nosotros, ¿verdad?, se tornan entonces en voluntades de la carne y de los pensamientos. Los deseos que alimentamos en el corazón se transforman en voluntades de la carne y de los pensamientos, y se consume el pecado. Y todo eso, lo de la carne y lo de los pensamientos, tiene su origen en los sentidos de nosotros. ¿Cuáles son nuestros sentidos? La vista, el tacto, el gusto, el olfato, y ¿cuál es el otro? Se me falta uno, pero en eso, la vista, el oído me faltaba. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿verdad? Entonces, allí ese es el origen, ¿verdad? Cuando se empieza a tener un deseo que se alimenta en el corazón, ¿verdad? Quiero ese iPhone que está allí, ¿verdad?, porque lo toqué y es 12 o 13, no sé cuál será, ¿verdad? O cualquier cosa, ¿verdad? El gusto, ¿verdad? Quiero comer o quiero beber una bebida embriagante, ¿verdad? O quiero oler una asquerosidad, ¿verdad?, de los cocaína o no sé qué, todas esas cosas, ¿verdad? O quiero estar oyendo solamente cosas perversas, ¿sí? ¿Han notado que algunas personas, por ejemplo, en el hablar, dicen unas 2, 3 palabras buenas y como 6 o 7 maldiciones, ¿verdad? Y esto erais algunos, nos dice el apóstol Pablo, pero ya no somos eso. Nuestro hablar se compuso en nosotros, nuestros pensamientos, ¿verdad? En Mateo capítulo 15, versículo 19, ¿se acuerdan ustedes qué es lo que dice? Dice la escritura ahí, porque del corazón salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, todos los malos deseos del corazón. En este caso está hablando del corazón espiritual, ¿verdad? Todo eso está aquí, pero nace aquí, ¿verdad? Y luego se va a nuestro corazón espiritual, ¿verdad? El apóstol Pedro escribiendo, tengo una cita aquí, 1 Pedro capítulo 4 y versículo 3, a ver, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro aquí? Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos cuando confesamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominación y abominables idolatrías. Y luego el siguiente versículo dice, a esto les parece cosa extraña que nosotros no corramos, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Se fijan? ¿Sí? En un tiempo estuve trabajando en un desierto con una semana, 6 días, de lunes a sábado, y todos los días en la noche, de lunes a viernes, eran como 10 compañeros, 10 ingenieros, ¿verdad? Era de tomar, ¿verdad?, tomar cerveza, y luego me decía, ándale, tómate una. Y no tomo. Y a veces cenábamos y luego uno ahí que era muy enfadoso, ¿verdad?, dice, si no te la tomas te lo voy a echar en la cabeza. Le digo, bueno, pues ándale, échale. Y le ponía yo en la cabeza para que, hasta que por fin a ellos les parecía extraño que uno no fuera igual que ellos. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes
han de haber pasado por algo de eso o van a pasar, ¿verdad? Se les va a parecer extraño a esos compañeros de trabajo, a esos vecinos que tienen o los mismos parientes de nosotros, ¿verdad? Les va a parecer extraño que nosotros no actuemos como ellos. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces, podemos haber muchas citas acerca de esto, ¿verdad? Pero en el versículo 4 dice la Escritura: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Ese gran amor que dice Juan 3:16, que todos sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, aún estando nosotros, ese gran amor de Dios para con nosotros. El versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo? Por gracia. Y aquí es donde vemos que es el Evangelio. Por gracia, la gracia es el Evangelio. No merecíamos que Jesucristo muriese por nosotros, pero Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. El apóstol Pablo, hablando del Evangelio, ¿verdad? Y resumiéndolo, ¿verdad? Allí en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, nos dice que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo cumple el hombre la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo? Cuando confiesa a Jesucristo, muere al pecado, es sepultado en las aguas del bautismo, sale de las aguas con un perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, nueva criatura es, ¿verdad? Así cumple el hombre el Evangelio en Jesucristo. Por gracia soy salvo, por el Evangelio somos salvos, porque obedecimos el Evangelio. Así que si hay alguien en esta mañana, ¿verdad?, que no ha obedecido el Evangelio, la palabra de Dios es el llamamiento, ¿verdad? Y para ti que estás en algún lugar viendo en el Facebook o en YouTube esta plática, u otras de algunos otros hermanos, por supuesto también, ¿verdad?, te recomiendo que visites la iglesia del Señor, te pongas en contacto incluso con nosotros. Ahí está la dirección, ¿verdad? O busca en el Google una iglesia, una congregación, y habla con el predicador o con un miembro, ¿verdad?, para que te dé clases, que te hable del Evangelio. Así que esto éramos algunos, pero ya hemos sido lavados. Es el llamamiento que Dios hace para ti que no has aceptado a Jesucristo, pero cantamos un himno. El himno número 82, ¿verdad? Oh excelsa gracia del amor.